Cuando piensas en Corea del Sur, probablemente te viene a la cabeza el brillo del K-pop, películas que conquistan el mundo y una economía que siempre parece estar en auge, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que detrás de esta fachada deslumbrante se esconde una oscura realidad que pocos conocen? ¿Sabías que la pobreza sigue siendo un grave problema allí? ¿Sabías que los ancianos están entre los que más sufren? ¿Ha oído hablar alguna vez de ancianas que recurren a la prostitución para sobrevivir? ¿O de una favela de la capital que es escenario de tragedias que los medios de comunicación simplemente ignoran? Desolador, ¿verdad? Pues prepárate. Hoy, O Bello Mundo va a abrir el telón y desvelar la realidad oculta tras la imagen perfecta de este país asiático. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Puede que Corea del Sur sea pequeña en territorio, pero su presencia es gigantesca. Situada al sur de la península coreana, conecta Asia con Japón y está bañada por el Mar del Este. Su geografía está llena de contrastes. Los modernos rascacielos comparten espacio con las montañas que cubren gran parte del territorio, mientras que lo antiguo y lo nuevo conviven en armonía. Seúl, la capital, es un ejemplo de este encuentro. Templos centenarios conviven con centros comerciales futuristas a orillas del río Han. Cada calle cuenta historias de resistencia y transformación, con mercados rebosantes de cultura coreana y comida callejera. El 70% del país es montañoso, entre los que destaca el monte Hallasan, en la isla de Jeju. Este volcán extinto convierte a Jeju en un paraíso natural con playas, campos floridos y cuevas de lava. Ríos como el Nakdong y el Han han sido esenciales para la agricultura y el crecimiento del país, que se ha convertido en uno de los tigres asiáticos. Las estaciones transforman el paisaje, desde los picos nevados en invierno hasta los cerezos en flor en primavera. Y no podemos dejar de mencionar el mar amarillo. No es exactamente amarillo. El color procede de los sedimentos de los ríos chinos. Además de curioso, ha tenido gran importancia histórica como ruta comercial y escenario de batallas. Número 2. Historia. La historia de Corea del Sur es una auténtica saga de desafíos, conquistas y transformaciones. Hoy conocida por sus rascacielos, su tecnología punta y su cultura pop, su trayectoria está marcada por momentos decisivos. A principios del siglo XX, Corea estuvo ocupada por Japón entre 1910 y 1945. Durante este periodo fue tratada como una colonia. Se explotaron los recursos naturales y se reprimió la cultura local. Se obligó a los coreanos a adoptar la lengua y las costumbres japonesas, y muchos tuvieron que realizar trabajos forzados. Con el final de la Segunda Guerra Mundial llegó la liberación, pero también la división de la península. La Guerra Fría provocó la separación en dos territorios. En el norte, un régimen comunista dirigido por Kim Il-sung bajo influencia soviética. En el sur, una república apoyada por Estados Unidos. El conflicto escaló pronto hasta convertirse en la Guerra de Corea en 1950, un enfrentamiento devastador que terminó con un armisticio en 1953, pero nunca con una paz formal. Hasta hoy, la zona desmilitarizada atraviesa la península, simbolizando la tensión constante entre ambos bandos. En las décadas siguientes, el país pasó de una economía agraria devastada a una de las de mayor crecimiento del mundo. Este milagro económico fue el resultado de mucho esfuerzo y sacrificio, con fuertes inversiones en educación, infraestructuras y exportaciones durante el régimen militar, que lo convirtieron en uno de los tigres asiáticos. Empresas como Samsung y Hyundai se han convertido en iconos mundiales. Aún así, los retos persisten. Tras la fachada moderna, hay una cara de la que se habla menos. Incluso me atrevería a decir que una oscura, que ahora conocerá. Número 3. Retos demográficos. Corea del Sur, como otros países, se enfrenta al problema del rápido envejecimiento de su población.
Con una esperanza de vida que se prevé alcance los 90 años en 2030, el país tiene una de las poblaciones más envejecidas del mundo. Pero el verdadero problema no es vivir más, eso ya es un logro. La cuestión es que Corea del Sur también cuenta con la tasa de natalidad más baja del planeta, lo que crea un enorme desequilibrio demográfico. Desde 2015, el gobierno se ha esforzado por invertir esta tendencia con incentivos financieros, como subsidios de vivienda y prestaciones para familias con hijos. Pero hasta ahora, los resultados han sido modestos. El problema es que, con una población que envejece rápidamente y menos jóvenes para mantenerla, aumenta la presión sobre los sistemas sanitario y de bienestar, y el crecimiento económico corre el riesgo de ralentizarse. Y esto, como verás, es un ciclo de tragedia. ¿Y por qué tanta gente evita tener hijos? Sepa que las razones son complejas. Las largas jornadas laborales, el estancamiento de los salarios y la subida vertiginosa del coste de la vida hacen que muchos jóvenes se lo piensen 2, 3 o incluso más veces antes de formar una familia. Criar hijos en un entorno tan competitivo y exigente no es tarea fácil. Además, las coreanas están cambiando sus percepciones y prioridades. Número 4. Machismo y violencia doméstica. Históricamente, y sobre todo en las culturas asiáticas, las mujeres han sido educadas para ser sumisas. Y aunque el mundo avanza en muchos ámbitos, esta sumisión sigue siendo visible de muchas maneras. ¿Un ejemplo? Basta con mirar a las mujeres chinas. A día de hoy, sufren estigmas y prejuicios si no siguen ciertas normas establecidas por la sociedad. ¿Sabías, por ejemplo, que los padres en China siguen anunciando a sus hijos, especialmente a las hijas solteras, en las plazas, como si estuvieran en un mercado matrimonial? Además, hay cursos que enseñan a las mujeres cómo comportarse en las bodas. Pero de todas las enseñanzas cuestionables, quizá la más absurda sea: si te pega, no le devuelvas el golpe. Aguanta y no le pidas el divorcio. Pero volviendo a las mujeres surcoreanas, la situación en Corea del Sur no es muy diferente. Al igual que las chinas, muchas coreanas se enfrentan a una sociedad que sigue siendo prejuiciosa y a menudo extremadamente sexista. Sin embargo, las cosas están empezando a cambiar y cada vez más mujeres renuncian a buscar parejas locales. Incluso ha surgido allí un movimiento llamado 4B, que se traduce como las 4 cosas que no hay que hacer: no tener citas, no mantener relaciones íntimas, no casarse y no tener hijos. Aunque en las series de televisión los hombres coreanos parezcan príncipes perfectos, bonitos, románticos y atentos, la realidad, según muchas coreanas, es muy distinta. Una encuesta reciente muestra que alrededor del 65% de las mujeres del país no quieren casarse ni tener hijos. ¿Por qué? El alto índice de violencia doméstica en el país significa que, para muchas, el matrimonio es solo una puerta de entrada a problemas aún mayores. Y el sexismo estructural está presente en todas partes. Para que se haga una idea del nivel de machismo, un político de Seúl llegó a culpar a las mujeres del aumento de tragedias protagonizadas por hombres en el país. Afirmó que, al entrar en el mercado laboral, las mujeres están robando los puestos de trabajo de los hombres, lo que, según él, está alejando a las coreanas del matrimonio y, en consecuencia, está llevando a los hombres a quitarse la vida. Esta es exactamente la razón por la que las mujeres se están alejando. El resultado es un escaso interés por el matrimonio, una tasa de natalidad casi inexistente y una generación cada vez más desilusionada con la idea de formar una familia. Y si cree que los retos acaban ahí, se equivoca. Detrás de toda la ostentación cultural y la tecnología punta, hay un oscuro problema: la pobreza. Número 5. Parásito y ronda Six de la vida real. Tras el brillo de las exhibiciones tecnológicas y el éxito económico de Corea del Sur, se esconde una sombría realidad
que rara vez sale a la luz. Aunque el país ocupa el puesto 23 en el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, por delante de naciones como Italia, Francia y España, más del 16% de los surcoreanos viven en la pobreza. ¿Conoce el dicho de que el arte imita a la vida? En Corea del Sur no podría ser más cierto. La pobreza y la disparidad de clases quedaron brutalmente expuestas en la película Parásito y en la serie Round Six, que llevaron a la pantalla la realidad de muchos, mostrando las vidas paralelas de los que lo tienen todo y los que apenas pueden sobrevivir. En el caso de Parásito, por ejemplo, vemos un retrato de las banjijas, las famosas casas sótano. Estas viviendas, que se han convertido en un símbolo de la desigualdad, son una de las pocas opciones asequibles en el notoriamente caro mercado inmobiliario de Seúl, y están habitadas por jóvenes y personas con bajos ingresos. Estos sótanos surgieron en los años 70 como búnkeres, construidos en medio de las tensiones con Corea del Norte. Con el paso de los años y la modernización de Seúl, el gobierno permitió que los sótanos se utilizaran como residencias para alojar a inmigrantes procedentes de zonas rurales. La realidad de estas viviendas es dura: mala ventilación, problemas de desagüe, fugas de agua, infestación de insectos, exposición a bacterias y vías de escape limitadas. Pero con los precios de la vivienda subiendo en Seúl, las banjijas siguen siendo la opción más asequible para muchos. Se han convertido en un doloroso símbolo de desigualdad en una de las ciudades más ricas del mundo. Esta desigualdad se hizo aún más evidente en 2022, cuando las lluvias torrenciales, las más intensas en más de 100 años, provocaron inundaciones en los barrios al sur del río Han. Muchos de estos barrios quedaron anegados y, trágicamente, algunas familias que no pudieron salir a tiempo perdieron la vida. ¿Y lo más aterrador? Incluso con toda esta precariedad, hay quien no puede permitirse una banjija. Número 6. Chabolas. Quizá en algún momento de tu vida te hayas topado en internet con imágenes de barrios marginales con montones de casas. A primera vista, puede que te recuerden a las colinas de Brasil, con sus favelas, ahora a menudo llamadas comunidades, que dominan el paisaje de las grandes metrópolis. Estas comunidades pueden dar miedo, pero son un escenario habitual en países en desarrollo como Brasil o la famosa comuna de Medellín, en Colombia. Pero, ¿qué hay de las favelas en la 14ª economía del mundo? Parece difícil de creer, pero existen en Corea del Sur. Incluso la foto que te mostramos antes era una de ellas, y es Gamcheon. Este barrio empezó a formarse cuando el gobierno cedió la zona a la gente que se quedó sin nada tras la guerra. Sin alternativa, muchos empezaron a vivir en condiciones precarias en las laderas de la montaña. Con el tiempo, Gamcheon se revitalizó, y los artistas se reunieron para pintar las casas y esparcir algunas obras por las calles, lo que atrajo a los turistas. Hoy, el barrio es conocido por sus casas de colores, callejuelas estrechas y esculturas dispersas. Un lugar popular es la estatua del Principito junto a un zorro, donde mucha gente hace cola para hacerse fotos. Pero en el corazón de la capital, Seúl, hay una barriada que no ha tenido la misma suerte. Número 7. Lujo y basura. Si no estaba en un retiro espiritual o fuera del planeta en 2012, probablemente habrá escuchado, y puede que incluso bailado, Gangnam Style, del rapero surcoreano Psy. El éxito mundial de la canción ha puesto el foco en Gangnam, una de las zonas más lujosas de Seúl. Es un lugar que combina las dos caras del desarrollo económico que ha experimentado Corea del Sur en las últimas décadas. En sus congestionadas calles encontrará altísimos rascacielos, tiendas de diseñadores internacionales y elegantes bares. Pero basta un corto paseo para encontrar un marcado contraste, una zona donde la pobreza es muy real. Menos de 5 kilómetros separan ambos mundos, pero la distancia entre ellos parece mucho mayor. Tras muros de piedra y árboles que casi ocultan su existencia,
cientos de chabolas de metal, madera e incluso mantas sirven de refugio a un sector de la población que no ha podido beneficiarse del milagro económico surcoreano. Alrededor de 2.000 personas viven allí, en condiciones que resultan chocantes, sobre todo si se comparan con el lujo que se levanta a su alrededor. Este precario asentamiento ocupa 58.000 metros cuadrados, en pleno corazón de la zona más rica de Seúl. Cada año aparecen en el horizonte nuevas urbanizaciones multimillonarias, pisos que valen millones de dólares. Pero entre las estrechas callejuelas y las chabolas no hay lujo alguno. La mayoría de las casas no tienen cuarto de baño ni calefacción adecuada, algo crítico en los gélidos inviernos de la ciudad. Pasear por allí es enfrentarse a penurias cotidianas. Los orígenes del lugar se remontan a los años 80, cuando, en los meses previos a los Juegos Olímpicos de Seúl, el gobierno decidió embellecer la ciudad desalojando a quienes vivían cerca de los nuevos estadios. El objetivo era mostrar al mundo un país que había dejado atrás la pobreza y se había convertido en uno de los tigres asiáticos. Pero para muchos, esta transformación solo trajo pérdidas. Sin ningún sitio a donde ir, los desplazados ocuparon terrenos privados en zonas que antes estaban protegidas. Así nació esta comunidad marginada, como tantas otras favelas del mundo, fruto de la necesidad y la exclusión. Hoy, sus habitantes se mantienen con trabajos informales, como la recogida de cartón para reciclar o servicios esporádicos, con los que apenas llegan a fin de mes. Pero no es solo la pobreza lo que temen estos residentes. Y reconozcámoslo, eso no ha cambiado. A día de hoy, Corea del Sur ha puesto en marcha varios polémicos programas de urbanización en sus grandes ciudades, básicamente desalojando a las poblaciones de bajos ingresos para dar paso a urbanizaciones de alto nivel. Por no hablar de que Corea del Sur tiene prejuicios, muy prejuiciosa. Y para los que lo han conseguido, estas personas no son más que parias y por tanto es como si no existieran. Vivir en un barrio marginal es sinónimo de fracaso absoluto. Y para muchos, es casi como si estas personas debieran desaparecer. Triste, pero cierto. El ayuntamiento no oculta su objetivo. Los residentes de Gurión no tienen cabida allí. Desde hace años, las autoridades se esfuerzan por expulsarlos, instalando puestos de policía para impedir nuevas ocupaciones y demoliendo casas cada vez que quedan desocupadas. En 2012, con la explosión del Gangnam Style, mostrando al mundo toda la ostentación y riqueza de Seúl, la pobreza de los alrededores se convirtió en una molestia aún mayor. Esto bastó para que surgiera un proyecto de desalojo acelerado, pero, como tantas promesas, no parece haber despegado. En 2014, un gran incendio volvió a poner a la favela en el punto de mira. Se anunciaron planes de desarrollo, con promesas de reubicación para los residentes, pero nada ha avanzado. Todo se prolonga en un tira y afloja interminable entre los propietarios de los terrenos, los residentes y las autoridades. Los propietarios de los terrenos donde viven unas 2.000 personas quieren recuperar la zona y planean construir una urbanización multimillonaria. Pero para quienes viven allí, esto solo aumenta la incertidumbre y el miedo. Y la tragedia volvió a llamar a la puerta en 2023, cuando otro gran incendio destruyó 60 casas. Los bomberos lucharon durante 5 horas para apagar las llamas, avivadas por cartones y chabolas de madera. Las autoridades dicen que se están ocupando de la situación. Prometen que esta vez los residentes serán realojados con dignidad, pero lo cierto es que nadie sabe exactamente a dónde irán. Número 8. Tragedias humanas con ancianos. Y, como si la situación no fuera ya lo suficientemente sombría, se las arregla para empeorar aún más. ¿Recuerda los prejuicios que hemos mencionado antes? Pues no solo vienen de fuera. A menudo afecta a los propios residentes, creando una carga psicológica que pocos pueden soportar.
La presión por triunfar en una Corea moderna y occidentalizada ha convertido al país en líder absoluto de suicidios entre las naciones desarrolladas. Cada año, unas 30 personas de cada 100.000 habitantes se quitan la vida. En un país de unos 50 millones de habitantes, esto significa que más de 14.000 personas se quitan la vida cada año, y las cifras no hacen más que aumentar al ritmo frenético del crecimiento económico. Y lo que es aún más alarmante, este escenario afecta especialmente a las personas mayores. Son, con diferencia, los más afectados. En Seúl, se calcula que más de 400 mujeres de entre 50 y 70 años pasean cada día por el parque Yeonmyo, ofreciendo sus cuerpos para sobrevivir. Para muchas, es una lucha desesperada. Cuando no pueden llegar a fin de mes y no encuentran otra salida, acaban quitándose la vida. Las generaciones más jóvenes son incapaces de cuidar de sus padres y el gobierno no les proporciona el apoyo necesario. Sin seguro de desempleo, seguridad social ni asistencia sanitaria adecuada, muchas personas mayores se encuentran sin ahorros, sin una pensión que cubra sus necesidades y sin apoyo familiar. Casi la mitad de la población anciana vive en la pobreza, y alrededor del 70% de los pensionistas percibe apenas el 5% del salario medio. No hay estadísticas que indiquen el número de suicidios en los suburbios coreanos, pero con un historial de abusos y disputas por las zonas privilegiadas, especialmente en Seúl, el clima de tensión es permanente y está rodeado de estas tragedias. ¿Es o no es un panorama desolador? ¿Conocías esta otra cara de Corea del Sur? Cuéntanos cuál es la que más te ha sorprendido. Si te gustan los contenidos que exploran historias como esta, sigue siguiéndonos para descubrir más lugares con historias únicas e inesperadas alrededor de nuestro bello mundo. A los que habéis visto hasta aquí, muchas gracias y hasta la próxima.